¿Sabías que Steve Jobs fue despedido de la empresa que fundó, solo para regresar y convertirla en un gigante valorado en más de $3 billones, superando el PIB de muchas naciones? ¿Cómo logró algo tan extraordinario? La respuesta está en una visión clara: la simplicidad. Jobs entendió que, combinada con una ejecución impecable, esta filosofía podía no solo transformar industrias, sino redefinir la relación entre las personas y la tecnología. Jobs no solo revolucionó la tecnología, reinventó el diseño, el marketing y las estrategias empresariales. Su filosofía de menos es más no era un lema vacío, sino una fórmula estratégica que convirtió productos complejos en objetos de deseo y a empresas estancadas en líderes de mercado. Desde el diseño del primer Macintosh, que destacó por su enfoque en la experiencia del usuario, hasta el lanzamiento del icónico iPhone, Jobs demostró que la simplicidad podía ser tanto un atractivo visual como una ventaja competitiva. Sin embargo, este éxito no estuvo exento de desafíos. Jobs enfrentó uno de los momentos más críticos de su carrera al ser despedido de Apple en su auge, solo para regresar años después y transformar la compañía en una máquina de innovación que redefiniría industrias completas. Su historia no es solo sobre tecnología, es una lección de resiliencia, creatividad y visión estratégica que convirtió fracasos en escalones hacia el éxito. Hoy, en Genios del Capital, exploramos cómo Steve Jobs logró combinar diseño, liderazgo y finanzas para llevar a Apple a la cima del mundo corporativo. ¿Qué lecciones podemos aprender de su camino? Prepárate para descubrir cómo pensar diferente puede cambiarlo todo. El cambio comienza ahora. El origen de un genio rebelde. ¿Qué hace que alguien pase de trabajar en un garaje a transformar industrias completas? Steve Jobs, adoptado al nacer y criado en un hogar de clase media, nunca aceptó ver el mundo como estaba. Quería cambiarlo. Una infancia marcada por una curiosidad insaciable y una atención casi obsesiva al detalle, sentó las bases de un genio que uniría la funcionalidad con la belleza en todo lo que tocó. Desde pequeño, Jobs era un rebelde con ambición y una obsesión por los detalles. Su madre adoptiva le enseñó el valor de la educación, mientras que su padre, un mecánico de precisión, le mostró cómo encontrar belleza en la funcionalidad. Estas influencias moldearon no solo su carácter, sino también su capacidad única de unir arte y tecnología. Aprendió que los detalles importan, incluso los que nadie ve. Pero no fue solo su familia quien marcó su futuro. Durante su breve paso por Reed College, Jobs asistió a una clase de caligrafía que cambiaría su forma de ver el diseño. Según él, si no hubiera tomado esa clase, el Mac no habría tenido múltiples tipografías ni fuentes proporcionalmente espaciadas. Décadas después, esta obsesión redefiniría los estándares del diseño gráfico y las interfaces tecnológicas. A los 19 años, un viaje a la India lo conectó con el minimalismo y la espiritualidad. Aprendió a valorar lo esencial, eliminando lo innecesario, una lección que se convertiría en la base de la simplicidad elegante de los productos de Apple. Incluso antes de fundar Apple, Jobs acumulaba lecciones clave. En Atari, donde trabajó como técnico, persuadió a Steve Wozniak para optimizar un juego con menos chips. Este episodio no solo consolidó su asociación con Wozniak, sino que mostró su instinto para identificar talento y negociar estratégicamente. El gran salto llegó en 1976, cuando Jobs y Wozniak fundaron Apple en el garaje de la familia Jobs. El Apple I fue un inicio modesto, pero el Apple II fue una revolución, una computadora accesible, funcional y hermosa. Según Jobs, la tecnología debe ser como una obra de arte, funcional, elegante y humana. Esta obsesión por la experiencia del usuario definió el núcleo de Apple. Jobs entendió que las personas no querían aprender a usar máquinas complicadas, querían que las máquinas trabajaran para ellas. Este enfoque no solo diferenció a Apple de sus competidores,
sino que justificó los precios premium de sus productos. Además, su perfeccionismo era legendario. Jobs revisaba cada aspecto de sus productos, desde el diseño externo hasta las partes internas que nadie vería. Según él, el diseño no es solo cómo se ve, sino cómo funciona. ¿Qué podemos aprender de este inicio? Que incluso las ideas más revolucionarias pueden nacer en los lugares más humildes. Jobs no solo construyó productos, diseñó experiencias emocionales, demostrando que una visión clara y una obsesión por la excelencia pueden convertir un garaje en el epicentro de un imperio global. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a construir con los recursos que tienes hoy? Liderazgo financiero. Del auge a la reinvención. En 1985, Steve Jobs vivió uno de los momentos más humillantes de su carrera. Fue expulsado de Apple, la empresa que había fundado. Pero lo que muchos habrían considerado un golpe final, Jobs lo vio como una oportunidad. Lejos de rendirse, usó esta caída como un trampolín para reinventarse y perfeccionar su visión empresarial. Con solo $5 millones, Jobs compró Pixar, un estudio en crisis que muchos consideraban un proyecto fallido, pero él no apostaba por tecnología en sí misma. Apostaba por el poder de las historias y la excelencia en cada detalle. Bajo su liderazgo, Pixar revolucionó la industria con Toy Story, la primera película animada completamente por computadora, que no solo fue un éxito artístico, sino también un fenómeno financiero. Toy Story recaudó más de $360 millones a nivel mundial, marcando el inicio de una racha de éxitos consecutivos que incluyó películas como Finding Nemo y The Incredibles. Estos logros no solo posicionaron a Pixar como un gigante del entretenimiento, sino que aumentaron significativamente su valor de mercado. En 2006, Jobs vendió Pixar a Disney por $7.400 millones, convirtiéndose en el mayor accionista individual de Disney. Este movimiento no solo aseguró su influencia en otra industria global, sino que también demostró su capacidad para transformar una inversión modesta en un imperio. Mientras tanto, Jobs fundó Next, una empresa que, aunque no fue un éxito comercial inmediato, desarrolló tecnología avanzada que más tarde sería clave para Apple. Next creó el software que eventualmente se convirtió en Mac OS, el sistema operativo que aún es el núcleo del ecosistema de Apple. Este desarrollo no solo destacó la visión estratégica de Jobs, sino que también sentó las bases para la integración perfecta entre hardware y software, que definiría el éxito de Apple en las décadas siguientes. Lecciones de estrategia y riesgo calculado. Cada paso que Jobs dio durante esta etapa fue una muestra de su habilidad para identificar oportunidades y maximizar recursos. Diversificación inteligente. Mientras muchos se concentran en una sola industria, Jobs expandió su alcance al entretenimiento con Pixar, demostrando que la innovación no tiene límites sectoriales. Inversión en calidad. Jobs sabía que el éxito sostenible no se construye con productos mediocres. Tanto en Pixar como en Next, apostó por equipos altamente capacitados y proyectos bien ejecutados, aunque tomaran más tiempo y recursos. Visión a largo plazo. A diferencia de otros empresarios que buscan ganancias rápidas, Jobs siempre jugaba a largo plazo. Su enfoque en Pixar y Next no solo le generó retornos financieros impresionantes, sino que también redefinió industrias enteras. Un trampolín para un retorno legendario. La expulsión de Jobs de Apple no fue una derrota. Fue un punto de inflexión que lo preparó para regresar como un líder más fuerte, más enfocado y más estratégico. Aprendió a manejar los fracasos como parte del proceso de crecimiento, refinando su enfoque empresarial hasta el punto de convertir desafíos en oportunidades sin precedentes. Como él mismo dijo, a veces la vida te golpea en la cabeza con un ladrillo. No pierdas la fe. Este mantra no solo lo definió,
sino que se convirtió en una lección universal para cualquiera que busque superar la adversidad. Jobs no solo se reinventó, demostró que la resiliencia, combinada con una visión estratégica y una apuesta implacable por la excelencia, puede transformar cualquier caída en el punto de partida para un éxito sin precedentes. El regreso y el rescate de Apple. Cuando Steve Jobs regresó a Apple en 1997, la empresa estaba al borde del colapso. Las pérdidas acumuladas superaban los $1.000 millones y el valor de las acciones estaba en su punto más bajo, con un futuro incierto que hacía que muchos analistas consideraran inevitable su quiebra. Sin embargo, Jobs no volvió para hacer ajustes menores. Regresó para reinventar Apple desde sus raíces, con una estrategia audaz y una visión implacable. La estrategia del rescate. Simplificación del catálogo. Al regresar, Jobs identificó el caos en la oferta de productos de Apple. Una de sus primeras decisiones fue eliminar más del 70% del catálogo, enfocando la oferta en 4 líneas clave: computadoras de escritorio y portátiles, tanto para consumidores como para profesionales. Este movimiento no solo redujo costos operativos, sino que liberó recursos para concentrarse en el desarrollo de productos icónicos como el iMac. En 1998, Apple lanzó el iMac, un ordenador revolucionario con diseño curvilíneo y colores llamativos. En su primer año, el iMac vendió más de 800,000 unidades, generando más de $1.000 millones en ingresos y marcando el renacimiento de la compañía. Jobs simplificó la complejidad, permitiendo a Apple enfocarse en lo que mejor sabía hacer: crear productos innovadores y de alta calidad. El poder del diseño. Para Jobs, el diseño era más que estética, era una herramienta estratégica para diferenciar a Apple de sus competidores. El éxito del iMac no solo fue comercial, sino que cambió cómo los consumidores percibían la tecnología, combinando funcionalidad con belleza. Esta filosofía de diseño no se quedó en un solo producto. Pronto se extendió a toda la línea de Apple, desde las computadoras hasta dispositivos como el iPod y el iPhone, posicionando a la compañía como un líder en innovación y estilo. Construcción de un ecosistema. Una de las estrategias más visionarias de Jobs fue crear un ecosistema integrado. Con el lanzamiento del iPod en 2001, Jobs no solo presentó un dispositivo revolucionario, sino que también introdujo iTunes, un software que permitió a los usuarios gestionar su música de forma sencilla. Esto marcó el inicio de un modelo de ingresos recurrentes basado en contenido digital. El ecosistema se fortaleció aún más con la llegada del iPhone en 2007 y la App Store en 2008. Estos productos no solo redefinieron industrias completas, sino que también generaron miles de millones en ingresos recurrentes para Apple. Jobs entendió que la clave no era vender productos individuales, sino crear una experiencia integral, donde cada dispositivo y servicio se complementaran entre sí. Este enfoque integrado transformó la relación de los clientes con la marca, fomentando una lealtad sin precedentes que continúa hasta hoy. Movimientos estratégicos clave. El acuerdo con Microsoft. Uno de los movimientos más controvertidos y estratégicos de Jobs fue cerrar un acuerdo con Microsoft en 1997. Este pacto incluyó una inversión de $150 millones y el compromiso de desarrollar versiones de Office para Mac. Aunque inicialmente generó críticas, esta alianza estabilizó las finanzas de Apple en un momento crítico, dándole a Jobs el tiempo necesario para implementar sus cambios. Manías y exigencias. Jobs era conocido por su perfeccionismo extremo y su rechazo a la mediocridad. Revisaba cada aspecto de los productos, desde el diseño hasta los empaques, exigiendo excelencia absoluta. Esta actitud, aunque generaba tensiones internas y desgaste en los equipos, también impulsó a Apple a alcanzar estándares inigualables en la industria tecnológica. Muchos empleados describen trabajar con Jobs como un desafío agotador.
pero también como una experiencia transformadora que sacaba lo mejor de ellos. Resultados que redefinieron la historia. El liderazgo de Steve Jobs transformó a Apple en menos de una década. Algunos hitos clave. iMac. Revivió la marca y marcó el inicio de una nueva era. iTunes y App Store. Crearon un modelo de ingresos recurrentes que revolucionó las industrias de la música y las aplicaciones. iPhone, más que un teléfono, redefinió la comunicación, el diseño industrial y el consumo de contenido digital. Resultados financieros impresionantes. Entre 1997 y 2011, el valor de mercado de Apple pasó de menos de $3.000 millones a más de $350.000 millones, posicionándose como la empresa más valiosa del mundo. Una lección de liderazgo. El regreso de Steve Jobs no es solo una historia de recuperación empresarial, sino un ejemplo de liderazgo visionario y decisiones audaces. Nos enseña que el éxito no se trata de evitar riesgos, sino de enfrentarlos con estrategia y determinación. Como Jobs dijo, la innovación distingue a un líder de un seguidor. ¿Qué tan dispuesto estás a tomar decisiones difíciles para transformar tu vida o negocio? Filosofía: menos es más. Para Jobs, la simplicidad no era solo una idea. Era un principio rector que definía cada decisión en Apple, desde el diseño de sus productos hasta sus estrategias financieras. Creía que eliminar lo innecesario permitía resaltar lo esencial, y esta filosofía se convirtió en el alma de la marca. En un mercado saturado de opciones complejas y funciones innecesarias, Jobs rompió las reglas al eliminar lo superfluo y enfocarse en lo esencial. Su lema era claro y contundente: la simplicidad es la máxima sofisticación. Simplicidad aplicada al diseño y la rentabilidad. Jobs entendía que la simplicidad no solo atraía a los consumidores, sino que también era un motor de rentabilidad. Eliminó productos que no aportaban valor, optimizando el portafolio de Apple para concentrarse en un número reducido de dispositivos, pero con estándares de calidad inigualables. Esta estrategia redujo costos operativos y aumentó los márgenes de ganancia, demostrando que hacer menos, pero mejor, podía ser una fórmula ganadora. El iPhone, lanzado en 2007, encapsula esta filosofía. Aunque no fue el primer teléfono con pantalla táctil, sí fue el primero en simplificar radicalmente la experiencia del usuario. Jobs eliminó teclas físicas y diseñó una interfaz tan intuitiva que redefinió la relación entre las personas y la tecnología. Este enfoque no solo cambió la industria, creó un nuevo estándar. Jobs demostró que menos no significa limitado, significa enfocado. La obsesión por los detalles. La simplicidad de Jobs no se limitaba a los productos en sí. Su obsesión por los detalles abarcaba todo, desde el diseño del empaque hasta la experiencia del usuario al encender un dispositivo por primera vez. Cada elemento debía justificar su precio premium y transmitir la filosofía de Apple. Incluso los empaques de los productos eran diseñados para generar un efecto emocional. El momento de abrir una caja de Apple era una experiencia cuidadosamente planificada, un ritual que reflejaba la atención al detalle que definía a la compañía. Este enfoque no solo capturó a los consumidores, sino que estableció un estándar que otras empresas intentaron emular. Impacto en el mercado. La filosofía de Jobs no solo atrajo a consumidores leales, también transformó a Apple en un gigante financiero. Apple no competía en precio, competía en valor percibido. Sus productos no eran baratos, pero ofrecían experiencias únicas que justificaban cada dólar invertido. Este enfoque no solo cautivó a los clientes, sino también a los inversores, quienes vieron cómo la obsesión de Jobs por la calidad y la simplicidad impulsaba la rentabilidad de la empresa. Apple pasó de ser una empresa en crisis a convertirse en una de las más rentables y valiosas del mundo. Lecciones universales. La lección de Jobs es universal.
Enfócate en lo que haces mejor y elimina las distracciones. En lugar de abarcar demasiado, perfecciona aquello que realmente importa. La excelencia no se trata de hacer más, sino de hacer lo correcto de manera excepcional. Jobs no solo simplificó los productos, simplificó las operaciones de Apple, asegurándose de que cada dólar invertido generara un impacto máximo. Su legado demuestra que, en un mundo donde la complejidad a menudo se confunde con el progreso, la verdadera innovación radica en la claridad y la simplicidad. Legado y lecciones de resiliencia. Steve Jobs dejó algo más que productos y empresas. Dejó una filosofía de vida y liderazgo que sigue inspirando a generaciones. Su historia no es solo un ejemplo de innovación tecnológica, sino una prueba viviente de que los fracasos son el terreno donde se cultivan los mayores éxitos. Desde su expulsión de Apple hasta su regreso triunfal, Jobs transformó cada desafío en una oportunidad para reinventarse y liderar con propósito. La dualidad de Jobs, inspiración y controversia. Steve Jobs era una figura compleja, un perfeccionista intransigente y un visionario capaz de llevar a sus equipos al límite para alcanzar lo extraordinario. Su obsesión por los detalles no se limitaba a los productos, permeaba todos los aspectos de su vida. Desde su estilo de liderazgo hasta el diseño de un empaque, Jobs creía que cada decisión debía reflejar excelencia. Sin embargo, esta búsqueda de perfección tuvo un costo. Muchos lo describen como un jefe implacable, difícil de complacer, pero al mismo tiempo como un líder que los hacía alcanzar niveles que jamás imaginaron. Su legado no solo se mide en innovaciones tecnológicas, sino también en su capacidad de inspirar a otros a dar lo mejor de sí mismos. Pixar y Next, el renacimiento creativo. Lejos de Apple, Jobs creó las bases para su regreso con dos proyectos que reflejaron su capacidad de transformar ideas en imperios. Pixar. Jobs demostró que la excelencia artística podía ser tan poderosa como la innovación tecnológica, revolucionando la industria del cine animado. Next. Aunque el éxito financiero fue modesto, desarrolló tecnologías que serían esenciales para la resurrección de Apple. Estas experiencias lo transformaron en un líder más completo, con una visión más estratégica y centrada. El regreso. Apple renace. Cuando Jobs regresó a Apple en 1997, la empresa estaba al borde de la quiebra. Pero su enfoque no era simplemente salvarla, sino transformarla por completo. Redujo la complejidad, redefinió la estética tecnológica y estableció un ecosistema integrado que cambiaría para siempre la relación entre los usuarios y la tecnología. Con productos como el iMac, el iPod y el iPhone, Jobs no solo reinventó a Apple, cambió industrias enteras. Cada lanzamiento se convirtió en una prueba de que la simplicidad no solo podía ser funcional, sino también hermosa y profundamente humana. Más allá de su muerte, el legado inquebrantable. El 5 de octubre de 2011, el mundo perdió a Steve Jobs. Pero su legado no se detuvo ahí. Apple no solo sobrevivió, sino que prosperó, convirtiéndose en la empresa más valiosa del mundo. Sus principios de innovación, diseño y excelencia continúan guiando las decisiones de la compañía y sirven como estándar para toda la industria tecnológica. Jobs nos dejó algo más que productos. Nos dejó una manera de pensar. Nos enseñó que la innovación no es un destino, sino un viaje constante. Que el fracaso no es el final, sino una etapa para aprender y crecer. Ser el hombre más rico del cementerio no me importa. Irme a la cama cada noche sabiendo que hemos hecho algo maravilloso, eso es lo que importa. Estas palabras encapsulan el verdadero legado de Steve Jobs. Crear con propósito, liderar con pasión y nunca conformarse con menos que la excelencia. Su historia no es solo un tributo a su genialidad, es un recordatorio de que todos, sin importar nuestras circunstancias, podemos alcanzar la grandeza si enfrentamos la adversidad con determinación y visión. Hoy, en Genios del Capital,
Hemos desentrañado las claves que hicieron de Steve Jobs un ícono de la innovación, el liderazgo y la resiliencia. Pero esta historia no es solo sobre él, también es sobre ti. ¿Qué decisiones puedes tomar hoy para simplificar, enfocar y transformar tu vida o negocio? ¿Qué lecciones de Jobs puedes aplicar para dar ese salto hacia el cambio que tanto deseas? El poder de liderar con propósito no está reservado para unos pocos. Está al alcance de quienes se atreven a actuar. No te quedes solo con la inspiración. Conviértela en estrategia. Únete a nuestra comunidad de visionarios, suscribiéndote a Genios del Capital. Aquí no solo narramos historias, compartimos herramientas y estrategias para que transformes tus metas en logros tangibles. Como dijo Steve Jobs, tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otro. Aprovecha esta oportunidad para construir tu propio legado. Haz clic, suscríbete y da el primer paso hacia tu éxito. Cada historia que compartimos aquí es una invitación a actuar, a crecer y a transformar. ¿Estás listo para ser parte de una comunidad que no solo sueña, sino que ejecuta? El cambio comienza contigo. Hazlo hoy.